o de Quintanaro de aquí sea el único instituto donde habéis estado y quizás tengáis la sensación de que esto pasa en todos los institutos y en todas las ciudades. Me refiero a un festival como este, a un encuentro con escritores. Esto no es normal. Bueno, no digo que sea anormal, pero no es normal, no se da en casi ningún sitio. Yo conozco muy pocos institutos, contados con los dedos de una mano, que se impliquen tanto en actividades como esta. Entonces, os lo digo porque quizá, no lo sé, no valoráis lo que esto significa. Ojalá yo en mi juventud, a vuestra edad, hubiera tenido oportunidad de participar y asistir a cosas como esta. Yo no conocí nunca a un escritor vivo. Para mí los escritores eran gente, yo suponía que eran gente que se pasaban toda la vida escribiendo y cuando se morían los profesores, las profesoras, los maestros y las maestras en el colegio los ponían en los libros de texto, pero no era una idea de que el escritor fuera algo vivo. Lo digo porque me da mucha envidia poder estar ahí. Hombre, me encanta estar aquí, pero poder estar ahí para conocer a alguien que escribiera, no ya por mí, sino por todos los que van a pasar por aquí. Por otra parte, me ha encantado tanto la parte musical como, bueno, la música de la entrada no sé quién la ha puesto, pero tengo una novela que no vamos a hablar hoy, que es está por ahí, Maneras de vivir, que para mí esta es como la banda sonora de mi vida. Los que habéis hecho la representación, genial. Los músicos también. Y quiero decir que la escena que han representado ahí de Teisa y de Enrique, que están por algún sitio, pasa que no veo muy bien. Vale, pues esa escena que habéis representado ahí en la casa cuando huyen, para mí es la escena favorita de la novela. Así que lo habéis clavado muy bien todos. Dicho estos agradecimientos, no quiero pasarme en exceso para no ser muy pesado con esto, pues si queréis empezar por las preguntas, lo vamos a hacer más dinámico, va a ser más ameno que si me pongo yo a contaros cosas sobre la novela que a lo mejor no son las que os interesa. Así que Esperanza, tú vas dándole paso y yo voy... Venga, primero te van a hacer preguntas sobre el tema. Vale. Sí. Hola, soy Izan y quiero preguntarte lo siguiente. El título del libro tiene relación con el mito de Orfeo y Eurídice, que relata que Eurídice ha fallecido en un accidente y Orfeo va al inframundo a rescatarla y ella tiene que salir sin mirar atrás. Gracias. Se acopla. Vale. En principio, me gustaría decir que sí, porque sería una manera maravillosa de justificar el título. Pero lo cierto es que este título no puedo recordar cuándo surgió en mi cabeza. Yo soy pésimo para los títulos. Yo he escrito ya más de 20 novelas. La única, esta y otra novela, dos novelas de 27 o 28 creo, he tenido el título antes de empezar. Casi siempre yo empiezo a escribir la novela, pongo un título provisional, a veces empiezo sin título y lo voy cambiando conforme voy avanzando la novela. No tengo ninguna facilidad para los títulos. Luego, cuando pasa el tiempo, me da la sensación de que a mí me gustan porque me acostumbro a ellos, pero me cuesta mucho trabajo. Ojalá hubiera sido así porque tendría relación con mi profesión, con el mundo clásico, pero yo no recuerdo muy bien dónde surgió este título. Lo que sí es verdad es que cuando estaba empezando a pensar en la novela, no sé si lo leí en algún sitio, no sé si me vino la idea, la letra de una canción, yo voy anotando en libretas todo lo que se me va ocurriendo porque tengo una memoria de pez cortísima. Yo he estudiado como vosotros, bueno, la ESO no, era el bachillerato, estudié en la universidad, he hecho una carrera, todo, pero con una memoria cortísima. Lo digo para aquellos que digan, es que se me olvidan las cosas. A mí se me olvidan. Entonces voy anotando todo en las libretas y dije, voy a ver si consigo desde el principio poner este título, Huye sin mirar atrás, y mantenerlo hasta el final. He llegado a tener novelas con más de 40 títulos y después, terminada la novela, conforme iba escribiendo, iba cambiando los títulos. Terminada la novela no me gustaba ninguno y era una sensación de orfandad, como tener un hijo, porque la novela termina siendo como una hija, y no tener nombre para ella. Y lo paso mal. Entonces quería tenerlo desde el principio. Huye sin mirar atrás es una especie de metáfora. Lo voy a explicar brevemente porque es larga. Yo quería que la novela siguiera esta idea que voy a decir. Enrique está huyendo porque físicamente, porque los están persiguiendo estos tipos mafiosos, pero también huye un poco de su pasado, de su familia, de lo mal que se lleva con su madre, del colegio, de los amigos. Tiene una vida bastante chunga, vamos a decir así. Huye de eso y cuando va huyendo, va dejando atrás todo ese pasado, no mira hacia atrás, pero todo lo que va a encontrar delante, cuando encuentra a Martín, la vida de Martín, y Ariché, Teisa y demás, le va dando información sobre el pasado que va dejando atrás y de alguna manera
es una contradicción, no miras para atrás, pero lo que vas encontrando delante te ayuda a solucionar los problemas que vas dejando atrás. Como una especie de simbolismo. Por supuesto, no pretendía que los lectores llegaran a esa conclusión, porque eso sería como hacer un acertijo con trampa. Entonces, era un poco para mantenerme en una línea y no salirme de ahí. Y durante la redacción de la novela, en 2 ocasiones, me parece, hay la frase creo que la dice Héctor en una ocasión, y luego creo que la dice Enrique, dice: cuando huyas no hay que mirar atrás. Era como clavarla en la novela para agarrarme a ella y digo, ya está puesta en la novela, ya no voy a cambiar el título. Pero no tiene ese origen, ojalá hubiera sido así, me habría encantado. Gracias, Isa. Sí, adelante. Enrique tiene un pasado que le atormenta y que le está condicionando mucho la forma de ser y comportarse. ¿Crees que eso puede condicionar la actitud para toda la vida, o encontrar las personas adecuadas, como le pasa a Enrique, puede ayudar a cambiar tu actitud? Vale, muchas gracias. Mira, yo estoy convencido, pero a lo mejor estoy equivocado, de que el pasado nos marca a todos, a todos. Vosotros tenéis un pasado corto, pero conforme vayáis teniendo más pasado, es decir, conforme vayáis creciendo y teniendo más vida, creo que veréis la importancia que tiene el pasado. A mí me ha marcado por montones de cosas, para lo bueno y para lo malo. Pero yo estoy convencido de que existe la posibilidad de cambiar eso. Es decir, no creo que uno esté marcado por el lugar de nacimiento, por las condiciones familiares, por las circunstancias y demás. De hecho, esta novela va un poco en ese sentido, sobre las segundas oportunidades. Enrique, por su trayectoria, parece que es una persona destinada ya a fracasar en la vida, a fracasar en los estudios, a fracasar en las relaciones personales. Yo creo que nadie nace ya condicionado con el futuro lo va haciendo. Entonces, creo mucho en las segundas oportunidades. Esta novela va un poco por ahí, por las segundas oportunidades. Yo en mi vida ha pasado, yo he superado muchas cosas, no voy a decir traumáticas, pero sí del pasado que me habrían llevado probablemente ni habría sido escritor ni nada, por las condiciones de la familia en que nací, por muchas cosas. Entonces yo creo que el pasado sí que te condiciona, porque es lo que conoces, lo que has vivido es lo único real. Pero sí que creo que todos tenemos la posibilidad y la capacidad de superar o transformar. A veces no se trata de superar, no es que sea malo el pasado, sino que es un pasado que no es el que uno te encamina a un lugar que no es el que uno quiere. Por ejemplo, el hijo de un médico no tiene por qué ser médico, a veces. El hijo de un profesor no tiene por qué ser profesor. Pero en general, yo creo que esa posibilidad existe, y yo creo firmemente en eso, en las segundas oportunidades y en la posibilidad de superarse. ¿Vale? Gracias. Sí. Hola, me llamo Silvia y quiero hacerte esta pregunta. Escapar y liberarse son 2 acciones que se desprenden de la obra. Héctor y Enrique escapan de los perseguidores y se liberan. Enrique escapa de la Guardia Civil cuando le acusan de haber robado el móvil de Corbalán y se libera. También la madre deja Madrid y se traslada a Coslada y se libera. ¿Huir es liberarse o es querer olvidar para no afrontar los problemas? ¿Qué huella quieres dejar en nosotros con tu novela? Vale, pues Silvia, me parece que has dicho, ¿no? Sí, pues efectivamente, la huida está en el título y es lo que marca esta novela. Huir no es escapar de los problemas. Para mí la idea es que huir es una liberación. Salir del sitio en el que uno se encuentra mal, donde está marcado, pero es un poco continuación de la pregunta de antes. Es la posibilidad de cambiar el camino, de cambiar el curso en el que uno parece que está destinado. Yo no creo en el destino, de ninguna manera. A ver, nunca se sabe si existe o no existe, si existe una cosa o la otra, pero yo nunca he creído en el destino. Yo creo que uno tiene la capacidad de elegir los pasos que va a ir dando en la vida. En este caso, Enrique se ve envuelto en una movida bastante gorda, sin comerlo ni beberlo, él no decide. Pero sí existe, tenía la posibilidad de quedarse allí, o de volver a su casa. Es decir, yo creo que las elecciones que va tomando uno son los que va a marcar su vida. Eso en filosofía se llama el existencialismo, no me voy a meter en esas cosas, pero es que el hombre tiene el ser humano, el hombre y la mujer tienen la capacidad de elegir, y esa capacidad y esa posibilidad es la que te hace poder cambiar el pasado. Es un poco continuación de la respuesta de antes. Así es. Gracias, Silvia. Sí. Nos ha parecido que sientes predilección por los personajes malotes, con problemas de identidad, con peso en la memoria, frágiles, perdedores, pero no los condenas. Enrique pega, inmoviliza, miente.
Corbalán es malo, egoísta y al final recibe su lección. ¿Por qué? Vale, efectivamente, los personajes de mis novelas, pero en general de todas las novelas, no es que me guste en la vida real encontrarme con personas malotas, no es eso. Pero la literatura, la novela, es un género literario, bueno, es una creación a partir de personajes, digamos, perdedores. Los héroes, las heroínas, excepto Superman y otras historias que hay, no son carne de literatura. Los verdaderos personajes de las novelas son perdedores. Don Quijote era un perdedor, era un hombre con muchos problemas. No estoy comparando a Don Quijote con Enrique, ni muchísimo menos, pero son ya no solo malotes, sino perdedores y con problemas. Para mí, las historias como lector, porque yo empiezo siendo lector y luego termino como escritor, son importantes porque hay un cambio en los personajes. Uno empieza en un punto de la vida y tiene que producirse un cambio para que al final de la novela se haya transformado. Un personaje que empieza y acaba tal y como estaba, termina, para mí no tiene interés como lector y por lo tanto tampoco lo tiene como escritor. Entonces, antes de que un personaje, digamos una persona modélica, ¿no? Una buena persona, una persona generosa, una persona tal, empieza a cambiar y termine como un malote, prefiero empezar con un personaje, un perdedor, ya no solo por Enrique, en general todas las novelas, con problemas, con traumas, etcétera, que va cambiando, no necesariamente para que se vuelva bueno, sino que se va transformando. Pero sobre todo es importante esta idea que tú dices, porque incido siempre en las segundas oportunidades. Entonces, una persona que ya lo tiene, que es feliz, que lo tiene todo, que sabe cuál es su camino, que sabe dónde está y dónde quiere llegar, no necesita una segunda oportunidad. Yo he pasado muchos años en la enseñanza, muchos. Y para mí lo que me daba como, no sé decir, como la fuerza para seguir, claro, vuestros profesores entenderán lo que es esto. Alguna vez dicen, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Perdiendo, sobre todo cuando eres joven, los mejores años de mi vida. Pues en realidad es ver que personas como vosotros, no digo concretamente vosotros, que no tienen muchas posibilidades de llegar lejos porque no les gusta estudiar, porque su comportamiento tal, porque tienen problemas familiares, en algún momento pueden cambiar, transformarse, no ya solo aprender todas las, no sé, las leyes, la gramática, las matemáticas, las permutaciones, las variaciones, las raíces cuadradas, la filosofía, la historia, sino que todo eso les sirva para ver el mundo de otra manera y transformarse. Esto lo estoy diciendo en 30 segundos o en 5 segundos, pero estoy hablando de una transformación de años. Entonces eso es para mí importante. Por eso empiezo con personajes con problemas, para que esos problemas no es que se solucionen, sino que cambian. De hecho, cuando termina la novela, en realidad no se ha solucionado nada del todo, pero existe la posibilidad de que en el futuro eso vaya evolucionando de manera favorable. ¿Vale? Venga, pues, si queréis más preguntas. Ah, sí. Por otro lado, hay personajes que son justamente lo contrario. Perdonan lo que parece imperdonable. Aricha Martín, Héctor a los narcos, la madre de Enrique, Víctor Enrique. ¿Por qué crea usted así los personajes con un corazón tan grande? Bueno, efectivamente, porque en la vida hay de todo. Cuando uno crea una historia, en realidad lo que hace es una especie de visión de reflejar lo que está viendo y lo que conoce. Yo conozco gente muy pedorra, vamos a decir, muy, bueno, no sé cómo decirlo, malvada, y gente muy buena y extraordinaria. Y en el mundo, afortunadamente, uno no se va relacionando con gente igual. Vosotros mismos en vuestra clase hay gente de todo tipo, hay gente ya no buena, sino con la que conectáis más, con la que conectáis menos. Pues en la vida es así. Entonces la literatura intenta ser la novela, un reflejo de la realidad. De hecho, a veces es un calco de la realidad, y en la realidad uno se va encontrando todo tipo de personas. Por suerte, las que merecen la pena al final, las que uno recuerda, son esas personas que a uno lo han marcado o con las que uno ha pasado momentos intensos, y lo demás se va relativizando. Pero es por eso, es decir, una novela en la que todos son malos o una novela en la que todos son buenos no es real. En la realidad hay de todo. Aquí somos muchas personas, cada uno es un mundo y somos de todo tipo. Y si venimos dentro de un año, los que ahora son de una manera serán de otra. Es como una evolución constante. No estamos fijos en el mundo de una manera hasta el final. Estamos cambiando, somos como satélites que se van tocando, se van relacionando. Es un juego muy serio, el de la vida real, que yo trato de reflejar en la novela. Por eso se ve de esa manera que dices tú. Adelante. Los lugares geográficos son difusos. Parece que los personajes se dirigen para un sitio, pero luego van a otro. Ahí aparece o hospeda. ¿Por qué ese sitio tan desconocido? Pues
Esto necesitaría mucho tiempo para explicarlo, pero voy a intentar sintetizar. La novela tiene dos partes que no están marcadas en el libro, pero que se diferencian bien. Los que empiezan a leer la novela empieza como una especie de thriller en el que hay mucha acción, mucho movimiento, hay una persecución. Parece una novela, no digo de suspense, pero sí un thriller, incluso un thriller policíaco. Hay una mafia que los persiguen. Y hay una segunda parte de la novela que es como una meseta en la que los personajes llegan y ya no pasan tantas cosas. Se estabiliza. La primera, digamos que es una parte de acción, y la segunda es una parte de, no psicología, pero de personajes. Los personajes, la interactuación entre los personajes son más importantes que la historia. Esto está hecho a propósito. La primera, yo corría un riesgo cuando la escribí, y es que el que empieza a gustarle la novela, cuando llega a la mitad y se para la acción, el que le gusta la acción dirá, esto yo pensaba que era otra cosa. Pero bueno, me podía permitir ya el lujo de que una novela fracasara. Digo, bueno, pues si no le gusta a los lectores, pues escribiré otra en otro momento. Y esta novela, la primera parte de la novela, tiene mucho que ver con la época en la que yo fui profesor de instituto. Aquí hay cosas de mi infancia y cosas de mi época como profesor, experiencias. No hay ningún personaje que yo me haya inventado desde cero. Enrique, en realidad, es no un alumno mío, porque no es un alumno mío, sino 3 alumnos míos que yo tuve. Yo creo que la diversificación sigue existiendo con el nombre de diversificación. Vale, pues yo fui profesor 3 años de diversificación, que es un curso diferente, y fueron los mejores que yo he tenido, porque las experiencias que tuve con los chicos fueron terribles en algunos casos, porque en algunos casos fue terrible, pero en otros fue maravillosa. Y de ahí sale Enrique, de 3 alumnos que estaban en casas de acogida, porque tenían problemas muy gordos. Y entonces, la primera parte de la novela tiene que ver con mi época de estudiante, y la segunda tiene que ver con mi época la primera como profesor y la segunda como estudiante. Yo estudié en un pueblo pequeño, un poco más grande que este, pero no mucho más, en un instituto donde las cosas seguramente se parecerían mucho a esto. Era un instituto, bueno, tranquilo, los profesores, había muy pocos profesores, y cuando yo empecé a estudiar, pues yo recuerdo que el primer instituto donde esté era un instituto metido en un barrio donde había muchos problemas de la droga. Por las mañanas el conserje y el profesor de guardia con guantes iban a quitar las jeringuillas que había, y bueno, fue un cambio brutal, brutal. Y muchos años después, como 15 o 20 años después de estar en estos institutos, yo volví a una pedanía. Mi pueblo se llama Caravaca y tiene 14 pedanías. Una de las pedanías se llama Archibel y tiene un instituto que se llama Instituto de Enseñanza de Secundaria Oróspeda. Debe ser como este, porque hablando con la directora me dijo que tenía unos 300, bueno, pues aproximadamente unos 250, no hay ciclos. Yo creo que todo el instituto cabe en una sala como esta, y pues, posiblemente. Y fue como volver al pasado. Fue como retornar. Había muy pocos profesores, bueno, había pocos profesores, el alumnado era como vosotros, es decir, gente extraordinaria, porque es que, bueno, sí, no os conozco, pero estoy seguro de que es así, y de pronto fue como volver a la infancia. Y entonces decidí situar esta novela en Archibel. Archibel es una pedanía de Caravaca con 1000 habitantes, con todas las características que tiene ese instituto. Pero a mí no me gusta escribir de los sitios en los que estoy, entonces me inventé un nombre, le puse el nombre del instituto, y es Oróspeda, igual que y es Algonza Lorenzo. Oróspeda es un topónimo de la época de los visigodos que le pusieron al instituto, y lo coloqué en aquel sitio. Era un poco el contraste entre esa vida movida de los institutos que yo llevé cuando era profesor y la vida más tranquila de cuando era alumno. Esa es la razón por la que se situara ahí, en un sitio que aparentemente no existe, pero que en realidad es la ciudad de Archibel. Cuando yo estudiaba, Archibel no tenía instituto. Salió mucho después para recoger los campos que había alrededor, las pedanías, porque ya digo que hay pedanías de Moratalla, pedanías de Caravaca, en total 14, quizá haya 19 o 20 pedanías que van a estudiar allí. Entonces reflejé ese ambiente y lo situé en eso. Cuando yo tenía 16 años, que íbamos a las fiestas de Archibel, había un bar que era el bar de Gervasio, que yo siempre confundía con Nemesio, que aparece en la novela. El bar de Gervasio estaba en la plaza, ahora ya hay 2 bares y se llaman de otra manera, y yo siempre Gervasio, Nemesio lo confundía, y era un bar como el que aparece ahí. Las fiestas eran en el verano, teníamos compañeros del instituto de Caravaca que eran de Archibel, porque entonces las pedanías iban al pueblo, y recuerdo que era un bar en el que entraban, no solo había todas las edades. Entonces pues había gente de vuestra edad, incluso más pequeños también, había jóvenes de 20 a 30 años, luego estaban los matrimonios, las parejas ya
un poco mayores, de 30 arriba, los mayores que eran los 60 o 65, los jubilados, que eran de mi edad, pero yo veía a los viejos, yo sería uno de esos, con su gorra jugando al dominó allí, y a determinadas horas iba cambiando, el ambiente se iba transformando desde la mañana hasta la noche, y luego a partir de las 11 de la noche, recuerdo que había una bola de estas que antiguamente había en las discotecas, de cristalitos, con unos lámparas que daban ahí, que daba vuelta y ponían música de aquella época, de Bonnie M, etcétera, y se convertía como en discoteca, se apartaban los futbolines, todo eso existía y yo lo reflejaba aquí como si fuera un sitio que me he inventado, pero en realidad es Sorospea. Bueno, me he extendido mucho, pero he avisado. Adelante, te toca a ti. Un tema tan actual como la España vaciada, ¿es que en algún momento hace una contraposición campo-ciudad presentando lo positivo que ofrecen los pueblos para la gente joven? Sí, definitivamente, te digo sí, la respuesta corta, y ahora me voy a extender un poco. Yo soy un defensor de la vida rural. Me refiero rural no a trabajar en el campo, sino pueblos pequeños de lo que se llama la España vaciada, y todavía aquí no está vaciada del todo. Yo tengo una casa en León, paso temporadas muy grandes en León, en un pueblo de 1000 habitantes, en el que me encanta ir, llevo 30 años yendo allí, y he ido viendo cómo eso se va vaciando, por eso se llama así, la España vacía o la España vaciada, y me da una pena tremenda. Era un pueblo que tenía, bueno, biblioteca, bares, porque es que al final los bares es lo que le da la vida a los pueblos pequeños, cómo ha ido cerrándose todo, cómo se ha ido cerrando la biblioteca, cómo quedan cada vez menos bares. Entonces yo soy un defensor de la vida rural. Insisto, no necesariamente me refiero a trabajar en el campo, sino en un entorno rural. Me gusta. Yo vivo en una ciudad, Alicante, turística y demás, pero siempre que puedo, desde que escribo y me dedico a esto, tengo más tiempo y puedo irme a trabajar allí. Entonces yo soy defensor de eso, entre otras cosas porque es el origen de nuestro país. Nosotros ahora somos turísticos, tal, pero la tierra, la España rural, es de lo que comemos. Nosotros no comemos de los bares, de los sitios turísticos, de las discotecas que hay en Alicante, de esas playas tan tremendas. La alimentación viene de otros sitios y se está quedando vaciada, sobre todo porque no hay oportunidades para los jóvenes. Yo lo entiendo. Si yo tuviera, no ya vuestra edad, que no tenéis más remedio que estar en el instituto, sino 20, 22, 23 años, si estudiara un ciclo de formación o estudiara una carrera, yo pues probablemente lucharía por irme a un sitio que me diera más oportunidades. Entonces yo lo que me gustaría es que los jóvenes, y no tan jóvenes, tuvieran oportunidades en esos sitios. Es complicado, pero no por eso voy a dejar de reivindicarlo, porque me gusta ese entorno. Yo no soy de ciudades grandes. He vivido en ciudades grandes muchas veces, he vivido en pueblos pequeños, he vivido en aldeas de 60 habitantes, y aunque suene muy claustrofóbico, prefiero una ciudad de 60 habitantes, no ya a Madrid, que son millones, sino incluso a Alicante, que es una ciudad turística con playa, maravilloso, etcétera. A mí me gusta la vida rural, y en las novelas suele aparecer. Más preguntas si queréis hacer. Nos ha llamado la atención el punto narrativo. Nos ha parecido muy original que todo el libro sea una carta o una especie de diario. ¿Por qué eligió esta técnica? Vale, aquí me voy a extender un poco también, pero voy a intentar que no sea muy pesado. La técnica narrativa es muy importante para mí. Las novelas, los argumentos o las historias no son buenas o malas en sí mismas, sino de la manera en que uno las trabaje. Es decir, uno puede tener una historia maravillosa que le ocurre algo y dice, voy a contar esto, fantástica, y echarlo a perder. O por el contrario, puede tener una historia mediocre que no tenga mucho interés y con la técnica narrativa poder convertirla en una historia muy potente. Para mí es clave. Es decir, la escritura no es solamente pensar, tener una idea y ponerse a escribir. Hay muchas cosas atrás. Hay 3 o 4 cosas que son importantísimas, como la elección del narrador, como la elección del tono en que se va a contar, como la estructura. Y bueno, una serie de cosas que eso el lector no debe notarlo. Es problema mío que yo tengo que esforzarme para que llegue al lector sin pensar en eso, excepto que os tengáis que examinar y la profesora os pregunte la técnica narrativa o tipo de narrador o lo que sea, pues uno disfruta con la lectura. Esta misma novela, si la escribiéramos 4 o 5 de vosotros y yo, saldría diferente utilizando un narrador diferente, el tono, una serie de cosas, la estructura. La técnica narrativa puede hacer que una historia cambie hasta ser otra cosa totalmente diferente. Cuando yo empiezo a escribir una novela, todo esto, más que la propia historia, es muy importante porque puedo estropearla o puedo conseguir que sea algo. Entonces, yo escribo borradores. Esta novela tiene 3 versiones diferentes, 3 borradores que son en realidad versiones, probando con el narrador, probando con el tono y demás. El narrador, pues,
esto no quiero que sea una clase de literatura, pero hay narrador en primera, segunda o tercera persona. No hay mucho donde elegir, pero es importantísimo la elección del narrador porque la historia cambia. Si lo elijo en tercera persona, yo estoy contando algo que le ha ocurrido a otro, pues puede ser lo que se llama un narrador omnisciente que sabe, estoy contando lo que estoy viendo aquí y sé lo que estáis pensando, lo que habéis desayunado. Es como una especie de Dios, lo que lleváis en la mochila, sé lo que lleváis escrito en las preguntas. O un narrador testigo que simplemente, sin estar dentro de la historia, va contando lo que ve. Bueno, quiero decir que es más complejo de lo que parece el tipo de narrador. La primera versión de esta novela, que eran pruebas, yo hago pruebas y voy rectificando. El narrador era un narrador en tercera persona, omnisciente, que contaba la historia de Enrique. Por ejemplo, Enrique tenía un problema, me lo invento, ¿no? Porque no se acordaba de cosas que tenían que ver con su padre, tal. Yo escribo una novela larguísima, un borrador, sobre el que luego voy trabajando. Pero no era el narrador adecuado. De hecho, no era una novela juvenil, era una novela de adultos, porque estaba contando cosas que tenían que ver con mi vida, mi experiencia como profesor ya mayor, con más de 40 años, con estos alumnos que os he dicho, pero me di cuenta que la potencia que tenía en realidad esta historia era la de los jóvenes. Es que yo no he dicho antes, pero la mayor parte de lo que yo he escrito no es juvenil, menos de la mitad es juvenil, pero yo empecé muy tarde a escribir literatura juvenil, cuando dejé la enseñanza. Entonces, esto era una novela de adultos. Me di cuenta de la potencia que tenía Enrique y Teisa y los personajes juveniles y decidí convertirla en una novela juvenil, pero no porque fuera una novela light, sino porque el narrador iba a ser Enrique. Al ser un joven de unos 15 años, ya es una novela que creo que os puede interesar a vosotros más que a los adultos. Y empecé a contarla en primera persona, segunda versión de la novela. Enrique cuenta la historia, por ejemplo, dirigiéndose a los lectores que seríais vosotros. Me lo invento, no, tan cutre no era. Voy a contaros la historia de lo que me pasó una vez que vino a mi casa un ocupa que se metió, que se llamaba Carlos Héctor tal, y la cuenta en primera persona dirigida a los lectores. Pero no me gustaba. Yo como lector aquello no me hubiera gustado. Y entonces decidí convertirla en una segunda, en un narrador, en principio en primera persona Enrique, pero utilizando lo que en literatura se llama la segunda persona, es decir, el narrador le está hablando a alguien. Eso es narrador en segunda persona. Le está contando la historia a otra persona. Cuando tú hiciste tal cosa, cuando me llevaste ayudo, hablándole a su padre, cuando, no sé, cuando tal. Yo de todo eso no me acuerdo porque tal. Se lo está contando a su padre. Es una novela en primera y segunda persona, una mezcla de las dos cosas, y además tiene un tono, que esto es muy importante, lo del tono, ahora sería muy largo de explicar, pero si a alguien le tiene interés, un tono confesional, le está confesando cosas a su padre. Esa fue la tercera versión de la novela y me gustó. Digo, esto es lo que a mí me habría gustado leer, que me contaran una historia de esta manera. Entonces, al final, un poco probando y rectificando, encontré la fórmula. Hay veces que encuentro la fórmula y hay novelas que no la encuentro y las abandono. En este caso, a la tercera. Hay versiones de novelas, otras novelas, que en la segunda versión ya es suficiente. Hay otras que tengo que escribir 4 o 5 versiones. Es decir, yo no me pongo a escribir y lo que me sale es lo que va al libro. Lo que me sale no vale para nada. Es como un examen malo de literatura, que uno pone lo que sabe, pero hasta escribe cosas que se le van metiendo ahí o lo que sea. Entonces, esa es la razón por la que esté contado así. No es una cosa que estuviera premeditada, sino una búsqueda, que siempre lo hago así, una búsqueda hasta encontrar la voz y todo lo demás. No sé si te he respondido a la pregunta porque igual ha sido muy técnica, pero bueno, vale, pues muchas gracias. Ahí, adelante. El suspense está muy bien logrado, parece un thriller. ¿Es fácil estar en una novela juvenil? Gracias. A mí el thriller me gusta mucho, pero no había escrito novelas de suspense, que generan, no es una novela de terror ni nada de eso, pero que generara ese suspense. Entonces, es una búsqueda de esa forma de contar que yo he ido haciendo con la novela. En realidad, cuando yo escribo, yo no tengo un gen especial para ser escritor. Nadie nace con un don literario, yo creo, ni un don artístico. Es decir, tienen más tendencia, por ejemplo, el que tiene un oído muy malo pues para la música, pero creo que hasta esa persona podría llegar a tocar el piano o el violín. Yo no tengo un don. Mi don es fijarme en cómo lo hacen los demás, fijarme en los escritores de suspense, fijarme en los escritores de novela, bueno, de todo tipo. Y eso sí es verdad, soy como una esponja. Las cosas me empapo cuando me gusta, me empapo de lo que veo. Yo cuando tenía vuestra edad,
Sí, yo leía a Enid Blyton, que era una escritora británica que contaba historias de niños de 13 y 14 años, y me empapaba hasta el punto de que yo me ponía a escribir historias y me salían exactamente, bueno, no es que fueran plagios, pero eran imitaciones. Lo que pasa es que con el tiempo yo ya no voy imitando a los demás, pero sí es verdad que se me quedan muchas cosas. Yo leo de todo, ya no voy a decir ya del Quijote, porque parece que hay que decir que lees el Quijote para ser culto, ¿no? La literatura clásica, el mundo, claro, yo he leído mucho de latín y de griego, de los escritores Aristófanes y todo eso, porque formaba parte de mi formación, pero yo he leído mucho Stephen King, por ejemplo, he leído novela policíaca, que también me gusta. Yo leo absolutamente de todo, porque la lectura es como parte de la vida. Es como decir, yo solo me junto con gente que mida como yo, o que lleve gafas. No quiero saber nada de los que no llevan gafas. Es decir, yo no leo solo a los que escriben como a mí me gusta. Entonces, todo eso lo he sacado mucho de la literatura y también mucho del cine, porque yo he aprendido mucho del cine. La técnica narrativa son diferentes entre el cine y la literatura, pero yo he aprendido mucho técnica. El flashback, por ejemplo, que es una cosa que está en la literatura, eso viene prácticamente del cine. En el cine, la cámara lenta, por ejemplo, que es una cosa muy del cine, está también en la literatura. Hay una escena de un escritor norteamericano que se llama William Faulkner, en la que hay una caída, que alguien se cae a caballo y utiliza la cámara lenta para describir una caída. La caída de un caballo puede ser 3 segundos. Se cae el caballo, te caes y te rompe el cuello o lo que sea, o no, mejor no, y dura 3 segundos. Pues describe una caída en unas 4 páginas que pueden ser como 20 minutos, o 15 minutos. Es decir, a mí el cine me ha enseñado mucho, por ejemplo, para utilizar el suspense, el dejar una escena en suspense para luego contar otra, la estructura, todo eso. Todo eso está de la lectura. Como mejor se aprende a escribir, por supuesto, ir a una escuela de escritura te van a enseñar, es viendo cómo escriben los demás. Por eso, eso se lo debo a todos los escritores a los que he leído. ¿Vale? Gracias. Adelante, sí. Hola, me llamo Alex y me gustaría hacerte la siguiente pregunta. En las páginas 10 y 11, dar datos de la madre. ¿Por qué no le pusiste nombre? Gracias. Alex, muchas gracias. Voy a contar una anécdota. Cuando salió esta novela, bueno, ya al año así, yo tengo redes sociales, y entonces me escribía gente que no conocía, luego me di cuenta que eran alumnos, gente que yo me conocía preguntándome cosas de la novela. Y me escribe alguien, yo creo que era de Castellón o de Zaragoza, no me acuerdo. Me decía, por favor, ¿me podría decir cuál es el nombre de la madre de la madre de Enrique en la novela? Digo, uy, qué pregunta más rara. Y por curiosidad digo, ¿y por qué lo quieres saber? Dice que tenemos que hacer un trabajo y nos ha preguntado la profesora cómo se llama la madre de Enrique. Dice, no lo encuentro por ningún sitio. Y claro, le contesté, digo, efectivamente, no tiene nombre. La madre es el único personaje que no tiene nombre. Es un poco, simboliza, claro, he cogido a la madre porque no podía coger al padre. Es decir, que igual que en la madre podría ser el padre, pero el padre está muerto. Cuando yo era profesor, vuestros profesores y profesoras lo podrán decir, cuando tenían tutorías y teníamos tutorías, yo tenía tutorías, a lo largo de 20 años he hecho muchas horas de tutoría. Yo creo que si he recibido a cientos de padres y madres, creo que 2 padres y 100 y pico madres. Por lo que sea, vienen las madres. Vamos a poner que los padres tienen que trabajar, y es que no trabajan las madres, me pregunto. Es decir, el contacto como directo con los... No sé, a lo mejor ahora cambia mucho la cosa y los padres vienen, pero eran las madres. Entonces esta madre reflejaba un poco a las madres que yo había recibido, que digo que no es, y que muchas veces andaban muy perdidas. Los padres a veces somos el peor modelo para los hijos. Cuando yo era pequeño, claro, pensaba, claro, cuando sea mayor como mis padres, yo ya sabré de todo, no tendré problemas de nada, no tendré dudas. Parece que nosotros somos infalibles, que no podemos fallar. Pero nosotros como padres fallamos muchísimo cada día en la educación de los hijos, me refiero. Entonces, esta madre es una madre que ha cometido muchos errores. Por ejemplo, ocultarle a su hijo no la muerte, porque sabe que ha muerto, sino la forma en que murió su marido, el padre de Enrique. Quitar incluso las fotografías. Tiene oculto, creo recordar, el uniforme en un armario. Es decir, le ha suprimido el luto el luto es un proceso importantísimo. El luto por un padre, por un hijo, hasta el luto por un perro, que hoy en día es una cosa importante. Hay que pasarlo y hay que sufrir y hay que normalizarlo. Pero a Enrique le han quitado ese luto y eso hace que probablemente, es lo que pienso yo, que tenga esos problemas. Por eso es el único personaje que no tiene un nombre concreto, el de la madre. Vale, pues si queréis preguntar más, sí.
¿Por qué elegiste a Rocky Balboa como saga preferida del villano del libro? ¿Cuál es tu película favorita de la saga? Vale. Rocky Balboa, yo supongo, no sé si lo habréis oído, pero Rocky fue en los años, ya eran 80. Antes, ¿no? Eso sí, 75, porque yo tenía, exacto. Rocky Balboa era un personaje, era un boxeador que en aquella época causó furor entre nosotros. A mí no me gusta el boxeo, yo no soy boxeador. Y el judo, bueno, ahora contaré mi experiencia con el judo sí que me gustaba mucho. Entonces todos queríamos ser Rocky cuando teníamos 13 o 14 años, la música de Rocky subiendo aquellas escaleras. Luego Rocky fue desvariando, creo que ya va por Rocky 16 o Rocky 23, no lo sé. Ya, claro, Rocky el mayor, el primero, ya se ha hecho tantas operaciones que ya, aparte que tiene 80 y tantos años, pero fue el hijo de Rocky, el nieto de Rocky, yo qué sé, ya desvarió. Para mí la favorita fue la primera, yo creo que vi las 2, 3 primeras, quizá 4, no me acuerdo, ya cuando acaso desvarió. Yo ahora seguramente si viera a Rocky se me caería los palos del sombraje encima y diría que cómo podía gustarme, pero en aquella época sí. Entonces es un nombre al que yo me agarré por el simbolismo que tenía en aquella época. Era un tipo además que estaba en las conversaciones. No voy a decir todos queríamos ser Rocky, pero es verdad que lo admiramos. Había también un luchador, de karate, judo, artes marciales que se llamaba Bruce Lee, y eran los dos, Bruce Lee y Rocky. Esa es la razón por la que yo lo he sacado en la novela y lo he puesto como... Podía haberme inventado un nombre, pero es que yo, a pesar de lo que pueda parecer que el escritor somos personas de mucha imaginación, yo tengo muy escasa imaginación. Yo lo que se me daba muy bien a vuestra edad, mentir. Yo era un mentiroso. A ver, mentir no, porque mentir es contar. Por ejemplo, si venía de una fiesta y le decía a mi madre que venía, yo qué sé, de misa, pues eso es una mentira. Pero si venía de una fiesta y yo me inventaba lo que había pasado en la fiesta y que luego tal, eso es más que mentir, yo soy adornador. Entonces, lo que hago no es inventarme las cosas, sino adornarlas. Cojo cosas que están a mi alcance y Rocky es de lo que yo tenía más a mano. La suerte que yo he tenido es que, siendo un mentiroso con tendencia a serlo compulsivo, encontré en la literatura un medio de encauzar esas mentiras, porque en la vida civil normal en la que nos movemos, pues un mentiroso puede tener problemas, sobre todo, ya vosotros todavía no, pero si le mientes a Hacienda, o si le mientes a un juez cuando tienes que declarar, o si le mientes a la policía y demás, puedes tener problemas. Pero en la literatura no, cuanto más mientan mejor, cuanto más adornes mejor. Por eso es por lo que no me preocupo ni siquiera en buscar motes. Por eso tengo problemas para los títulos. Ni motes, ni apodos, ni nada. Hasta hay una clave por ahí que dice tal que está sacado de Guerra y Paz. Es decir, voy acudiendo a las cosas que tengo cerca. Eso sí, lo adorno tanto que al final cuesta trabajo saber de dónde es el origen. Vale, pues... adelante. Hola, me llamo Mateo y quería hacerte la siguiente pregunta. ¿A qué juguete se refiere Héctor con KJ4 del que sacó su nombre en clave? Gracias. El KJ4, en este momento no te lo puedo decir exactamente, pero fue algo que yo tenía en la mesa del estudio. Claro, cuando yo estaba escribiendo la novela, yo no pensaba, a ver, que la iba a terminar, sí, pero ni que se iba a publicar, ni que iba... Por supuesto no pensaba que iba a estar hoy hablando de ella. Es una novela que salió en 2016, no me imaginaba que iba a ganar el premio, que se iba a traducir a otros idiomas. Entonces no tengo muchos recuerdos de que cuando salió esa clave, yo recuerdo que había algo en la mesa, no sé qué, un objeto que tenía esas iniciales, esas letras. Lo cogí simplemente y lo puse ahí. A veces tengo, por ejemplo, hay una clave que cuando hablan ellos en secreto, pues que me volví hacia atrás, cogí el libro de Guerra y Paz y saqué una frase que aparecía ahí. Eso sí lo recuerdo, pero en concreto es de algo que tenía a mano. Ahora mismo no sabría qué decirlo porque, claro, en ese momento no le di mucha importancia porque no pensaba que ni siquiera que se fuera. Si alguien me lo hubiera preguntado, supiera que me lo iba a preguntar, porque es la segunda vez que me lo pregunta, hubiera hecho el esfuerzo de apuntarlo para decir, mira, esto lo he sacado de aquí, pero era de algo que podía ser, yo qué sé, hasta a lo mejor no lo sé, pero un zumo que me estaba tomando y que las iniciales de eso tenía eso, pero no te lo puedo asegurar. Fue una cosa al azar que saqué. ¿Más preguntas? A mirar, ahora ya os veo mejor. Es que estoy mirando para allá por el sol, pero ahora ya sí. Me llamo María
Y de todas las obras que tienes, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Por qué? De todas las obras que tengo, bueno, hay normalmente cuando termino una, cuando terminé esta, era la que más me gustaba de todas. Cuando pasa el tiempo y voy escribiendo otras, hay dos novelas que para mí que me han marcado de alguna manera por cosas que me han ocurrido alrededor, por la importancia que han tenido en su momento. De adultos, una que se titula Academia Europa, que es una novela que se publicó hace unos 20 y casi 25 años, 2003 o por ahí, que tuvo, bueno, por muchas circunstancias se publicó en una editorial muy pequeña, luego se publicó en otra que se la comió otra novela que saqué. Volví a publicar el año pasado. Para mí es una novela que tiene mucha importancia, se llama Academia Europa. Cuenta la historia de un estudiante de filología clásica en una academia en la que empieza a dar clases como profesor cuando todavía no ha terminado la carrera. Academia Europa. Y de juvenil para mí es Territorio Desconocido, que es, bueno, por ahí veréis la fotografía. Es una novela, la novela que más trabajo me ha costado escribir de todas. Cuando la escribí yo ya tenía 50 y tantos años, ya había publicado muchos libros, había escrito muchos libros y yo pensaba que ya tenía suficientes recursos, conocimientos, experiencia para desafiar el reto. Es una novela compleja porque es una novela contada a muchas voces, de adultos y de jóvenes, que van contando la misma historia y técnicamente es endemoniadamente compleja. Es que hay muchos escritores y también críticos que piensan que la literatura juvenil es como una división B de la literatura. Y eso es totalmente falso. Yo conozco a muchos escritores de literatura juvenil, a muchos, y son auténticos magos a la hora técnicamente de contar historias. Ya quisiera yo ver a muchos de la literatura de adultos escribiendo literatura juvenil por la complejidad, por muchas cosas, porque se tienen que dirigir a un público que no es, sobre todo cuando ya tenemos cierta edad, no está cercano a él. Entonces es una novela técnicamente complejísima, más que cualquier otra novela de adultos que yo había escrito. Eso hizo que yo fracasé en esa novela, me hundí con ella 2 veces en el proceso, pero totalmente dije, bueno, abandono, esto me come, me puede. Y bueno, ya no me acuerdo qué edad tenía, 57, 56 años, digo, parece mentira que con todo lo escrito yo me puedo una novela, pero sí, me pudo. Pero un poco por pundonor y sobre todo porque me interesaba muchísimo el tema, al final conseguí sacarla a flote, conseguí que ganara un premio, que se publicara, que esté aquí, que se pueda leer, y eso me hace que me sienta especialmente, ya no es la palabra orgulloso, porque no se trata de orgullo, sino satisfecho por haber conseguido terminarla y que llegara a los lectores, porque terminarla en sí, si se va a quedar ahí en un disco duro, no tiene ningún valor. Entonces, esas dos, de juveniles, Territorio Desconocido. Adelante. Hola, me llamo Sergio y mi pregunta es, ¿por qué quisiste ser escritor y cuándo te diste cuenta de que es a lo que te querías dedicar? Vale, Sergio, mira, yo empecé a ser escritor de una forma inconsciente, iba a decir inocente, pero no, inconsciente. Nunca pensé que pudiera ser escritor. Primero no me atraía la idea de ser escritor, yo nunca vi, lo que he dicho antes, nunca vi un escritor vivo, y los escritores vivos, la literatura que nosotros estudiábamos en el colegio, pero sobre todo en el instituto, era una literatura muy clásica. Cuando empezamos por el Mío Cid, en la Edad Media, cuando llegamos al siglo XX, hay una generación que es la generación del 50, que es a mitad de siglo más o menos, y no pasábamos más. Yo leí muy pocos, por mi edad, ¿no? Ahora ya sí, muy pocos escritores vivos. Pues yo recuerdo que en bachillerato, en lo que ahora es segundo de bachillerato, que nos examinábamos en la PAU, en la selectividad, Luis Martín Santos era lo más contemporáneo. Era un escritor joven, pero incluso estaba muerto, porque había tenido un accidente de tráfico. Tiempo de silencio se llamaba la novela, y estaba muerto. Entonces, yo no tenía la conciencia de que el escritor fuera una persona viva. Digo, bueno, es que escritor, cuando tenga 60 años, cuando tenga 70, pero ahora. Y sin embargo, me gustaba mucho escribir. Yo he tenido la escritura porque me gustaba mucho leer. No es que tenga facilidad, porque uno nace con facilidad, pero he leído mucho y eso me daba cierta soltura a la hora de escribir. Mi profesión, mi meta, mi sueño, cuando dice, ¿qué quieres ser de mayor? A mí me gustaba el periodismo. Pero el periodismo escrito, dice, claro, un crío con 15, 16 años, decir que quiere ser periodista, este es un viejo a los pollos, este es un redicho. No, es que me gustaba el periodismo, yo quería ser corresponsal en cualquier sitio, de cualquier cosa, desde moda hasta política, lo que fuera. Yo quería salir de mi pueblo, viajar a Nueva York, a Nueva Zelanda, a la India, a China.
y escribir de lo que estuviera pasando para que se publicara en el periódico, porque además no hace falta tener imaginación, las cosas están ocurriendo y sin imaginación yo las cuento. La escritura me gustaba mucho. Yo todavía hoy en día me expreso mucho mejor por escrito que hablando. Cuando tengo algo importante que decirle a alguien que tengo confianza, digo, mira, luego te mando un correo y te lo explico, porque ordeno la mente, las cosas, lo reviso. Hablando pues siempre es un poco improvisado. Entonces, quería ser periodista, pero yo iba anotando cosas, las cosas que me iban ocurriendo en un diario como Enrique que iba teniendo, pero me daba cuenta que cuando yo jugaba a escribir artículos periodísticos, contando lo que había pasado hoy aquí, por ejemplo, un artículo sobre un escritor que viene a visitarnos, las cosas que ha pasado. Pero empezaba a adornar y en realidad lo que contaba era una gran mentira, un gran adorno. Es decir, pues el escritor en un momento cuando fue a coger el agua se la echó encima, todos nos partíamos de risa, tropezó y me lo estoy inventando, se le cayó en se le dio un choque se tuvieron que llevar al hospital de no sé cuál es el que está más cerca de aquí y fuimos a visitarlo por la noche. Terminaba contando cosas disparatadas. Entonces me di cuenta de que si yo quería ser escritor, mejor, ser periodista, lo iba a tener difícil y empecé a dejarme llevar y a escribir cosas, relatos cortos. Yo tuve la suerte a los 16 años que mandé un relato, una historia que me habían contado, la adorné tanto que se convirtió en un relato y le mandé a un premio literario. Y me lo dieron con 16 años. Y dije, bueno, pues lo de la literatura, contar historias, aunque sean inventadas, me gusta. Y poco a poco empecé a escribir y a los 19 años, estando en la universidad, una historia que me había contado mi padre, porque yo no tengo imaginación para escribirla, una historia que había ocurrido en mi pueblo, en Caravaca, la escribí, la convertí en una novela corta y me dieron el premio también. Digo, ostras, pues parece ser que este va a ser mi camino. Y darme cuenta, yo tardé, a mí me gustaba escribir, pero dedicarme a la escritura era complicado. Cuando ya llevaba 2 o 3 novelas, es verdad que dije, ya llevo 3 novelas. Y una vez me dijo alguien, dice, mira, te presento a mi amigo el escritor. Y digo, hombre, no, el escritor no. Yo soy profesor de latín, por favor, escritor. Y digo, bueno, pero si has publicado 3 libros y están por ahí y se venden, eres escritor. Y digo, bueno, pues sí. Y creo que a los 22 o 23 años empecé a soñar con la posibilidad de poder dedicarme profesionalmente a la literatura, que no hace falta, uno puede escribir y no dedicarme a eso. Entonces, yo trabajé mucho tiempo en el instituto porque tenía que vivir de alguna manera, y el mundo clásico y la enseñanza siempre me ha gustado mucho, pero es verdad que la literatura iba creciendo hasta que llegó un momento en que dije, bueno, voy a probar a dedicarme solo a esto. Pedí una excedencia con 44 años, ahora tengo 62, quizá a los 47, no lo sé, 40 y tantos años, y me pasé a la escritura, pero fue un proceso lento. Yo me fui dando cuenta de que aquello cada vez me llenaba más y llegaba un momento en que le dedicaba mucho más tiempo a la escritura que a la literatura, que a la enseñanza, y dije, bueno, pues voy a probar. Probé un año, me fue bien y ya seguí con la escritura, pero ya te digo que no fue una cosa radical, fue poco a poco, con el tiempo. Más cosas, si queréis preguntar. Adelante. Hola, me llamo Mónica. ¿Y cuál es tu obra más vendida y la que más te gusta a ti? La obra más vendida, bueno, probablemente no, con seguridad, se llama Mira si yo te querré. Mira si yo te querré es una novela que me ayudó a dejar la enseñanza por lo siguiente. Yo estaba dando clases de latín en el Instituto de Alicante, mandé una novela que había escrito. Yo estuve mucho tiempo trabajando en Crevillente. Crevillente es un pueblo pegado a Alicante. 7 años estuve dando clases allí. Y hicimos una experiencia de ir en la Semana Santa con 39 alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, al desierto del Sáhara, a los campamentos de refugiados saharauis. Íbamos a llevar material escolar y material médico. Llevamos 1,5 toneladas en el avión cargados. Entonces fuimos, pues eso, 39 alumnos y 5 profesores. Uno de ellos era yo. Aquella fue una experiencia brutal. Para los chicos y las chicas fue brutal, pero para los profesores más todavía. Bueno, fue una cosa tremenda. Y a la vuelta de aquello, yo escribí una novela que contaba no ese viaje, sino una historia que ocurría en ese lugar, en los campamentos refugiados. Eso está en Argelia, en el desierto, es una historia muy larga. Entonces escribí esa novela. En el año, yo creo que fui en el 2001 con los alumnos y luego volví a ir ya solo yo, porque aquello me impactó en 2003 y creo que en 2004. Escribí una novela que se llama Mira si yo te querré y la mandé a un premio literario, el premio Alfaguara. Alfaguara es una editorial
Es un premio internacional que se presentan de toda Latinoamérica. Es una cosa brutal. Y lo gané. Entonces, económicamente era muy potente porque me daba la posibilidad de vivir varios años sin dar clase. Esa novela tuvo mucho éxito, empezó a traducirse a idiomas, empezó, bueno, el inglés, el francés, los idiomas, digamos, cercanos, luego empezó a traducirse al checo, al polaco, al turco, al coreano, al chino, al hebreo, al árabe. Bueno, al final pude dedicarme a la escritura porque eso me dio la posibilidad de vivir, no voy a decir holgadamente, pero de vivir sin tener que preocuparme, y esa es la novela que más éxito ha tenido, porque se ha publicado yo creo que en 40 o 50 países en toda Latinoamérica, se ha traducido a todos los idiomas, me daba posibilidad de escribir. Pero sin embargo no es la novela que más me gusta a mí. A mí la novela que más me gusta es Academia Europa, que uno la lee y dice, bueno, pues es una novela sencillita, una novela de 100 y pico páginas, cuenta una historia, pero para mí es una historia, emocionalmente tiene mucho que ver, porque era una época de mi vida, cuando yo tenía 20 años que estaba estudiando, empezar a dar clases a unos chicos, además clases de matemáticas, de cosas que no tenían nada que ver conmigo, y me sigue siendo para mí la mejor novela. Pero la de más éxito es Mira si yo te querré, publicada por Alfaguara. ¿Vale? Venga, más preguntas si queréis. Hola, me llamo María y en la novela aparecen lugares, pero ¿por qué no hace referencia al tiempo en que se desarrollan los hechos? Vale. Hay un problema con el tiempo que a mí me surge a la hora de leer. Las novelas envejecen muy rápidamente, sobre todo las que se escriben en la actualidad. Por ejemplo, cuando yo escribí esa novela no existía el TikTok, empezaba el Instagram, las redes sociales, ese tipo de cosas. Entonces, no es que quiera hacer una novela intemporal, pero sí que quiero que no se ajuste. Si doy datos, que la novela se desarrolla, porque yo creo recordar que la terminé en 2015. 2015 son 10 años, ha pasado mucho, envejece mucho el mundo. Entonces yo quería, evoluciona mucho el mundo, lo que envejecemos somos nosotros. Yo quería que fuera una novela que no se ubicara en una época porque si no, cuando pasan 3 o 4 años ya deja de tener interés, es decir, se relaciona mucho con todas las referencias que se hacen ahí de ese momento. Pues, por ejemplo, ahí aparecen canciones, creo recordar, no, los BTS no sé si aparecen ahí, bueno, pero aparecen... No, ahí no. Si mencionas canciones, programas de televisión, épocas concretos, a los 5 años todo eso suena ya viejuno. Entonces, yo prefiero esas historias que son no intemporales, pero sí que tienen un círculo de tiempo más amplio. Cuando tú escribes una novela en 2020, ahora, por ejemplo, yo escribo una novela que se desarrolla en 2025 y doy datos de lo que está ocurriendo en España, en el mundo, de la guerra de no sé qué, de quién le ha dado el premio Nobel. Cuando pasan 5 años eso suena... Entonces yo no quería contar una historia pegada al tiempo porque el tiempo no me interesaba tanto, el momento y el lugar, como que fuera no universal, porque eso es muy... digamos, ambicioso, pero sí que sirviera para distintas épocas, anteriores y posteriores. Y por eso no está fijado ni la fecha, ni los lugares, ni... Por eso me invento lo de Oróspeda y muchas cosas. Pero sí que se nota que hay cosas que no se me... Como digo, entonces estaba empezando el Instagram, TikTok ni se soñaba. Dentro de 10 años probablemente ni siquiera exista Instagram. Entonces no quería que el lector se ajustara a un tiempo porque parece que eso lo pega más al momento. Yo prefiero que tenga un espectro de tiempo temporal más grande. Bueno, ahora, antes de dar paso a la firma de libros y para como cierre de esta segunda parte, una de mis alumnas, Azahara, en representación de los alumnos de primero de la ESOA, os va a leer, el inicio de un supuesto capítulo 15 que posteriormente te entregaremos firmado por todos nosotros con el máximo cariño. Muchas gracias. Capítulo 15. Esta vez mi sangre no hirvió de ira, sino que me quedé en blanco, con muchos pensamientos volando por mi cabeza, y a la vez muchos sentimientos. Mamá exclamó que no me preocupara, que todo seguiría igual, solo que podría ver más a Héctor y hacerle más preguntas. Pero en mi cabeza todo era diferente, había hasta un bebé. Pero esta vez no me enfadé, ni le grité a mamá, solo la escuché pacientemente. Segundos después sonó el timbre. Era Héctor. Fui corriendo, me abalancé sobre él y le dije que lo quería. Él se quedó sonriendo sin decir nada.
Segundos después me respondió, yo a ti también, y además te tengo una sorpresa. De detrás de la puerta salió una sombra que no podía ver con claridad. La sombra se acercó poco a poco y cuando por fin pude verla, supe que era Teisa. No pude sostenerme, salí corriendo y le di un abrazo. No sabía si hacerlo o no, pero no aguanté las ganas y le di un beso. Ella se quedó blanca y yo me asusté, pero enseguida sonrió mientras decía, tan cariñoso como siempre. Tenía muchas dudas, pero de mi boca solo pudo salir, ¿cuánto tiempo os quedaréis? Héctor miró a mamá sin que le saliera ni una sola palabra. Mamá contestó que se quedarían unas cuantas semanas, pero al cabo de los días me di cuenta que eso no era verdad. Empecé a ver a mamá muy contenta, pero cada vez que iba a preguntarle algo se ponía muy nerviosa. No aguanté más y le dije, mamá, sé que me estás ocultando algo. No se pudo contener y sin querer lo soltó. Héctor y yo nos vamos a casar. Me quedé callado, pero mi cuerpo lo decía todo. Sentía mariposas en el estómago. Antes de que mamá pudiera decir algo más, le respondí, lo entiendo, no hace falta que des explicaciones. Si es lo que a ti te hace feliz, a mí también me lo hace. Mamá no pudo sostener las lágrimas, diciéndome que lo sentía por todo. No sabía qué hacer, pero enseguida apareció Héctor. Bueno, ahora papá. Sí, sé que suena un poco raro, pero ahora es la realidad. Él la calmó enseguida, diciéndole que ya había pasado todo y ahora solo nos quedaba ser una familia feliz. Yo lo afirmé y fui corriendo a darle un abrazo a los dos, diciendo, te quiero mamá y a ti también papá. Y los dos que parecía que se habían compinchado dijeron a la vez, y nosotros a ti, hijo. Eso me recordó a ti. Ha pasado mucho tiempo desde que te ocurrió aquello, pero siempre te llevaré en mi corazón. He seguido tus pasos, consiguiendo llegar al mismo nivel de judo que tú, cinturón rojo y blanco, lo cual me hace muy feliz. Sé que nunca podrás leer esto, pero siempre te recordaré. Muchas gracias. Bueno, ay, sí. Voy a decir algo sobre esto ahora porque me encanta lo que Ah, claro. Sí, ¿cómo te llamas? Azahara. Vale, es que... Bueno, lo primero, darle gracias a Azahara. Si quieres, siéntate si quieres. Os voy a contar una cosa. La novela tiene lo que se llama un final abierto, es decir, muchas veces me preguntan, ¿y cómo continuaría esta novela? Parece como que el final, uno se queda con el y fueron felices y comieron perdices. No sé, que se dieran un beso y fundido en negro, que se dice en cine. Pero a mí me gusta hacerlo así porque precisamente lo que ha hecho Azahara, ella lo ha plasmado en un papel, pero simplemente con la imaginación. A mí me gustan aquellas novelas que cuando termina uno se queda pensando, no están cerrados los finales, ¿cómo podría acabar aquello? Yo he leído muchos libros en mi vida, la mayoría se me han olvidado los argumentos, he visto muchas películas que se me han olvidado los argumentos, pero aquellas en las que el final es abierto, hay como 10 o 15 libros que los recuerdo, el final es abierto y al día siguiente yo voy pensando, ¿qué habría pasado si la historia hubiera seguido? Justamente lo que ha hecho Azahara. Este es uno de los finales que a mí me habría encantado escribir porque ha pasado por mi cabeza, pero no quería darlo masticado, es decir, me gusta que el lector, vosotros y vosotras, participéis, os impliquéis en el pensamiento, o mejor dicho, en la prolongación de la historia. Tú lo has hecho, yo te lo agradezco, me ha encantado. Tú ya has escrito antes, ¿verdad? Algún relato, alguna más, porque si no me caigo muerto de redondo. Entonces, esto es de las cosas que más me gusta a la hora de escribir, que el lector, como lector, hacerlo yo y que los lectores vosotros lo hagáis. Así que, Azahara, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por vuestro interés y por el esfuerzo que habéis hecho. Gracias. Muchas gracias, Luis, por este encuentro. Os felicito a todos por lo bien que os habéis portado, por vuestro interés que habéis mostrado. Y ahora pues ya viene el momento de las firmas. Nos vamos a hacer unas fotos todos con el autor aquí, con vuestros libros que los tenéis. Y después, si os parece, dejamos primero que firme el autor a los alumnos que han venido de Quintanar porque se tienen que ir. Y luego ya nos quedamos nosotros con los de Puebla. Podéis ir comiéndolos el bocadillo y todo eso por ahí fuera si queréis o lo que sea, ¿no? Y ya está, pero ahora nos ponemos aquí todos y nos hacemos una foto con él.